Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tuwa shan hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayura yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana holu trayatawa ka spurana inhana waya Tuyaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananyanaya, antes Shihia Wishwa. La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura panaiporu, shawana kwai pa anasa, spure ruane, hier eke kachon en sai. Skata tehana suru, senain kasai, ayuri senain inte hiet kat, pura panaiporu. Hei hasa se mai, hirher inte numa one toktot, sma chinchi sama hachke isama, nteha inte sauska, to takat smui, otamosia ayuri shiyama pen. El tema de la semana. Hehoru, te potehan hatkarao so semana katu. Las infecciones agudas respiratorias se pueden evitar. ¿Cómo cuidarnos, en especial a los bebés y niños? ¿Y cuándo debemos consultar al médico? Nos explica el doctor Eduardo Martínez Bula. Él es médico, especialista en medicina interna y coordinador médico de la Clínica de la Costa, en Barranquilla. Tuyare ayuri ante katsanai na sanaraya na ragurayu hotamshina te pichkana que piases muy que tuyare sunteniao nashi chiare doctor kay Eduardo Martínez Bula Spuya shana tuyare medicina interna manakat sulutu Clínica de la Costa Chaya Barranquilla. Doctor Martínez, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una infección aguda respiratoria? Harrat tuyare wayawatin hatkaus kwaipa wanasma enwane ayuri sanain tuyare wasanarayaka. Definiendo que la infección respiratoria constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causados por diferentes microorganismos como virus y bacterias. Su inicio es de forma repentina y su duración es menor a 2 semanas. Estas son de las infecciones más frecuentes en el mundo y representan un importante tema en nuestro país de salud pública. La mayoría de estas infecciones se presentan como resfriados comunes, de forma leve, pero dependiendo del estado general de la persona, pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías. Dentro de los signos de alarma encontramos el aumento de la frecuencia respiratoria o respiraciones rápidas, la presencia de hundidos a nivel de las costillas al respirar, la presencia de ruidos extraños como son la presencia de silbidos en el pecho. El paciente no va a querer comer, no va a querer beber líquidos y todo lo va a vomitar. Fiebre que no cede a la administración de medicamentos y la presencia de tos, que puede ser con expectoración clara en inicios y ya en casos más complicados cambia su color de amarilla a verde o en algunos casos acompañada de sangre. Descuaipa que tuyare ayurika senain kat nasosu wayu antsu senain mai tuyare wasosko senain he tuyare wattasari tu wanuru kare katspa wawatin mapaka hotamasi ho shaya huturu muswamuine
namay na te pichkana, nanay he ekay piyama in semana, otamats tiana nay. Hotamasi shaya, spas makats pushwa, hotamatasi yaya, surutu womankat yaya Colombia, tuyare yayurikat, ayatana marwanepia. Hotamatasi tuyare, wayukariru, wanasma sutintia, orono con nanay, es pura tuyare, optuinayan munka noholuitu, shiatana matiyama. Hotamatasi, tuhuhe karwain, wanasma enti ayuri katsanay nososo wayu, es pura tuyare kakuainay, es pura tuyare muy sumaro lokoitu, nuatset panay. Hotamasisha isasin chikten sanaray, que iras wanasman sanaray. Mustuyare skahet ayurika. Hotamasisha noho sheken, wane wayu ekaituming, noho tuyare. Asay niya ya tu wing wane kasay kay tu oko tu shin kay apunin numin apus tuyare porona mio tuyare oshua manaka hotamatasi spuratia es sumana tuyare médico coliro tu spurahana cargunu spurana señati nawara instuma. Nos encontramos en pico de enfermedades respiratorias que aumentan con las lluvias. Alerta síntomas como aumento de la frecuencia respiratoria, si se hunden las costillas al respirar, presencia de ruidos extraños o silbidos en el pecho, falta de apetito y vómito. Se recomienda evitar el contacto con personas con gripas y los enfermos deben usar tapaboca. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Mauria, pasana en Shima, Wesenay, Shuno y Watasari, Soto Hai, Jaime y Rapo, Guanepi, Otashari. Que es mi Mauria, que se tuya que ahora casa en quien guayo. Nosotros hay, y ya que no hay rumbo en que cacuare mai hay, en el sana ren hay, o tamsia, sabatore huap, se en el sana ren hay, se me acabó que irán, en que irán uruguay, y me caña río, tajetere, no, ven, y no yo no es querido, o tan acá yo no es que cher heshiwani. ¿Cómo se transmite la infección aguda respiratoria y cómo se puede prevenir? Hamus pura serata en tu wanuruka, nunay hewane, wayu naimi wane. Hotamatasi horu, hamus pura tuyare, nohorisu tunun. ¿Cómo se transmiten las infecciones respiratorias? Muy frecuentemente se da por el contacto de gotas provenientes de tos, de expectoración o de estornudos de pacientes previamente infectados. Además, el no lavado frecuente de manos con agua y jabón, el estar en sitios cerrados con poca ventilación, el hacinamiento, la no vacunación, la desnutrición proteico-calórica son factores de riesgo para que éstas puedan multiplicarse y ser focos de transmisión para personas que se encuentren previamente sanas. Hamus tuyare serata ka tu wanuruka. Arata sanay tuyare, no huye kayayuri, no pawane ekayanay. Hotamishi man shouhure. Hotamusia horu dia, no hotsia he tu min tu kapure kaisay anas min ka tu orohore wa happe hewa, wai mahirares ka tu no horin pehewa waya. Hotamusi horu shia suttare tuyare, michu watunga karu eshis pura wanira in tu wanuruka. Utate squaipa wawa tu yues pura tu, anay waya wapushwa. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que se transmite a través del aire. Puede afectar los diferentes órganos del cuerpo, en especial los pulmones, produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones con sangre y pérdida de peso. Cuidados que hay que tener con una persona con tuberculosis. El enfermo debe cubrirse la boca para toser o estornudar con el uso del tapaboca o cubrirse con un pañuelo de papel y desecharlo después de su uso. Mantener la habitación ventilada y no compartir elementos personales como cubiertos. Un mensaje de la EPS indígena Anasguayú. Juntos gestionamos salud. Tekamu soina manakar wanwanure otuna sanai he wayu sakap na to hoktaika mankaer shir behin wanai te ayu kama inwanepia atapana katstuma otam siselero na wayu mankamu soina nia ono hosh snai kamura honania wanepia sa poroka hararimo anlatere suri malai sanai mekenye sanai hama mashnia otam sia oushu tamashi mashemia ikainai esh mankwarachi ni sawai mankasante iponainte wanero que pronto el herre pehekat na hipia.
¿Cuál es el tratamiento recomendado para una infección aguda respiratoria? Kasana kasumay tuyare chiatani yamas puranain hatan wayukan en suri tuyare wanuruka. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones respiratorias agudas? Estas las podemos prevenir evitando el contacto de personas con gripa, el lavado de manos frecuentes con agua y jabón, el uso de tapabocas de forma correcta cubriendo nariz y boca, el evitar el contacto con pacientes fumadores, el estar en sitios ventilados, mantener una correcta hidratación, una muy buena alimentación, mantener también las fosas nasales destapadas, aplicando suero fisiológico. Como recomendación general, no automedicarse y ante la presencia de cualquier síntoma, asistir a su médico más cercano o de confianza o puesto de salud o hospital. Spura tuyare nohori ayurin waya sanay tu shunuiko. Tuyare es pura tu nohori santi wanay minkatu. Nohri warut kay nanay min wayue kay tishunurin. Warohoy wahap wanepia. Hotta matasia min kay ere wayue kay shunurin kay cherre heshi waya. Sanay tuyare so punay tu wain mata ka hotta masitu way chika. Hotta matasia nohri horo nanay punay wayue kay tuyare akonhurin. Masung hotta masi min ka sirrare tuyare way chika. Es un suero fisiológico menos es para tuyare sitani sanay. Hotta matasia, no horin hatu, wayara hinne unus pan makar. Allá, oneshi wa inumana muy buena doctores que chiatu inspireros para tu, o suru en hospital para tu yare, shitani wamin, tu uno chauhaka, para ananya waya. La EPS indígena Anasguayú te invita a cuidar tus riñones. Toma agua, consume frutas y verduras, controla tu peso, tu presión arterial, evita el exceso de sal y azúcar. La enfermedad renal se puede prevenir. Una vez la tienes, no tiene cura. Suele ser silenciosa y los síntomas aparecen ya avanzados. Trata bien a tus riñones porque tus riñones son vida. EPS y Anasguayú, juntos gestionamos salud. EPS y que Anasguayú, aquí es muy, por Jaime Hirai muy otamsi shakar se que en pushwa ya otao hawa otamsi rutsen hai otamsi pahpari la peichi otasuka ha que ikun to wayuri que se na che atasan na au mal men que pis otamsi te no hotsu que pin to tapa wane wa ro ku te wan re musyo te kaisa wane re ha yai mayen poyo to hai mai ra che sha kataka to ma wo. Muchas gracias a Luis Fernando Hernández, traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsanu injiare doctora que vamos squad pasokaitu Eduardo Martínez Bula, J. Matasia, Luis Fernando Hernández. Aquí que horo suru bayuna que muy ya can bushwa suru en kana apa kana suru pana Olímpica Estéreo so kaitu que te hasau ya can hotta mushi waya kana wana tawa koi surana hana wa sunai kumin EPSI Anasguayú so kaikatu. Thank you.